Gabriel Goldman es economista y es a quien le vamos a preguntar justamente sobre las elecciones en el día de ayer, donde la gente, escuchábamos recién, planteaba las cuestiones económicas como un eje central. ¿Cómo ha sido el tema económico en estas elecciones, Gabriel? Muy buenas noches y bienvenido a Telenoche. Buenas noches, muchas gracias por el contacto. Sí, claramente la economía impactó fuertemente en el voto. Pensemos que en los últimos meses y en los últimos años, sobre todo, cayó fuertemente el salario real, que es la principal variable, me parece a mí, que es la que está influyendo en este momento. Claro. En los últimos meses se vio una recuperación económica, tanto en niveles de actividad de algunos sectores como en los niveles de empleo, pero todavía no alcanza a todos los sectores y eso está deteriorando fuertemente los principales indicadores laborales, pero lo que no se ha visto es una consistente recuperación del nivel de salarios. Desde la caída desde el año 2018 hasta esta parte, el salario perdió más de un 20% hasta casi un 25%, y eso en los mejores de los meses se ha mantenido y no se ha podido recuperar. Gabriel, de Entonces, alguna por eso me manera, parece a mí que, claro, pero de comentaba, alguna pueden llegar manera a no tener hay, no hay una algún efecto a corto encrucijada por plazo. parte del gobierno, no hay una encrucijada por parte de, digamos, el gobierno nacional, donde por un lado tiene el Fondo Monetario Internacional y los acuerdos que se deben cumplir para, de alguna manera, lograr arreglar esa deuda que se mantiene, y por el otro lado la exigencia del pueblo argentino que requiere, bueno, de mayor liquidez, mayor flujo de dinero para mejorar la economía de cada una de las familias. ¿Es una encrucijada la que se encuentra el gobierno nacional? Sí, tal cual lo comentás. Hoy la necesidad de aumentar el gasto público para mejorar las condiciones sociales y una serie de medidas fiscales que permitan llevar a cabo una recuperación económica están limitadas en parte por el proceso de negociación con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, si bien plantea que no va a ser tan exigente a la hora de requerir restricciones y medidas económicas en el proceso de negociación, en parte pues se encuentra restringidos por la pandemia, igualmente el gobierno necesita mostrar una tendencia hacia el equilibrio fiscal, permitir que lleve una reducción de la emisión monetaria con un menor déficit fiscal. Ujú. Y estos anuncios que llevaría adelante el gobierno nacional, como mejora salarial, hablábamos de la base no imponible, del salario mínimo, bueno, ahora 12 con un mayor consumo, las medidas para los sectores más afectados por el tema de las restricciones por la pandemia, ¿le permitirá llegar al gobierno a ese 14 de noviembre tan esperado? ¿Cómo queda frente a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es tu mirada en torno a estos anuncios? No, a ver, yo creo que por ahora fue bastante precavido a la hora de hacer políticas expansivas en un año electoral, lo que en parte es lo que explica este resultado. El proceso de negociación llevó al gobierno a que no sean tan fuertes las medidas que se aplicaron para mejorar las condiciones socioeconómicas del país, para mí priorizando en alguna medida el proceso de negociación que está con el Fondo Monetario. Yo creo que en alguna medida todavía, a ver, está muy presente el proceso de negociación con el FMI, pero va a ser necesario profundizar estas medidas. Ahora, el fondario tiene planteado los pagos para el Fondo Monetario son para el año que viene, así que probablemente en estos meses haya una priorización respecto de las metas para mejorar las condiciones sociales por sobre el proceso de negociación, aunque se entiende que la negociación y el cierre de los acuerdos con el FMI es una condición fundamental para el crecimiento en el mediano plazo. Y por último, ¿no? Ya yéndonos más allá de los partidos políticos o las fuerzas políticas que gobiernan y que generan oposición, aislándonos de esa mirada y teniendo en cuenta la realidad económica en la que quedó el país tras el endeudamiento. Sea el gobierno que sea, ¿hubiese sido distinto para cualquier fuerza política llevar adelante esta situación, pandemia, restricciones y situación económica del país? ¿Va más allá de un partido político o tiene que ver justamente con las medidas adoptadas por el gobierno nacional? ¿Cómo ha sido ese margen de movimiento para la República Argentina? No, ha sido prácticamente nulo ese margen de movimiento. Pensemos que este gobierno no llegó a los 100 días en que tuvo que enfrentar directamente un gran condicionamiento político como era la deuda, pero además otro gran condicionamiento como ha sido la pandemia y todo la crisis económica que eso implicó.
Así que margen de maniobra fue prácticamente nulo. Yo creo que el proceso de negociación, según un gobierno u otro, podría haber sido levemente diferente, pero aún así este gobierno está llevando un proceso de negociación bastante, es una prioridad bastante importante en su gobierno, pero aún así la necesidad de hacer gastos para mejorar las condiciones sociales, en parte por el impacto de la pandemia, es una prioridad, pero se nota que, muy condicionado por las condiciones que le aplica el FMI, sino probablemente otro tipo de gastos se podrían haber realizado. Un ejemplo de esto son los derechos especiales de giro. El gobierno priorizó no destinarlos para atender necesidades de la pandemia, sino atender el pago de deuda. Gabriel Weidman, muchísimas gracias como siempre por la claridad para analizar obviamente la situación económica y también lo que nos ha dejado las elecciones primarias en el día de ayer en materia económica. Muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias. Hasta luego.